buenos días. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo lo recibió el año nuevo? Bendiciones. Sabe, todos sabemos que Dios siempre se ha cuidado en prepararse a pertenecer, hasta aquí ha sido fiel. Dios ha sido fiel con nosotros hasta hoy día. Su misericordia es para siempre, hermanos. Estar agradecidos y poner a Dios nuestro año en sus manos, que primeramente nuestro deseo más grande sea servirle y adorarle. Vamos a empezar con este servicio, hermanos. Les voy a pedir si se pueden poner de pie. Vamos a estar con una oración para que sea Dios quien dirija este tiempo. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia, por tu gran amor hacia nosotros, Señor. Gracias por permitirnos entrar en un nuevo año, Señor. Gracias porque nos has cuidado, Señor, nos has guardado, Señor, a pesar de todo lo que nos pueda pasar, Señor, las situaciones que tenemos, Señor, estamos en el hueco de tu mano, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas este servicio, Señor, que los cantos, Señor, la predicación, las clases de los niños, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí, Señor. Bendice cada paso, Señor, que sea controlado por tu mano, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor. Te ponemos todo esto en tus manos, Señor, sabiendo que nos escuchas. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Así, hermanos, voy a dejar el lugar a la alabanza. Buenos días, hermanos. Les voy a pedir que busquemos juntos en Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Buen día a todos, y vamos a darle lectura con la ayuda del Señor, y vamos a leer estos versículos que nos hablan precisamente del tiempo perfecto en que Cristo vino a encarnarse a esta tierra. Gálatas 3:29, y de ahí en adelante dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonemos entonces juntos y con gozo estos himnos que hablan de ese momento glorioso en que el Señor vino a este mundo.
damos la honra y la gloria a Dios por poder alabar su santo nombre. ¿Estás gozoso, hermano? Glorifícate, Señor, en tu Salvador, el que dio todo por ti, que vino y se encarnó. Gloria a Dios, hermanos, por ese sacrificio tan grande de nuestro Dios en la cruz. Si no, voy a dar algunos anuncios que tenemos. Primeramente que tenemos el inicio del curso de alabanza. Está abierto para todos. Vamos a empezar, me parece, la segunda semana de enero, más o menos. La próxima semana, iniciamos el curso. Va a empezar a las 10 de la mañana, para que si gustas estar con nosotros nos acompañes. Está abierta la invitación, te invitamos para que formes parte. Es el siguiente domingo a las 10 de la mañana, para que si quieres asistir, hagas un espacio y puedas asistir con nosotros. Asimismo, para eso son todos los anuncios que tenemos por el momento. Y así me voy a pedir a los niños y a los maestros si por favor pueden subir a sus clases, por favor. Asimismo voy a dejar el lugar a mi hermano David, que tiene la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Gracias, hermano, y gracias a Dios por este mes que hemos estado entonando estos himnos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos tocó hacerlo por medio de pistas, pero déjenme decirles que si hiciéramos un recuento, ¿verdad?, del tiempo en que la iglesia ha usado instrumentos para cantar y el tiempo en el que la iglesia ha cantado a capela, o sea, solo con su voz, han sido más los tiempos en los que la iglesia ha cantado así solo con la voz. Por ahí si le pueden bajar un poquito, se oye muy... Ok, han sido más los tiempos que la iglesia ha cantado a capela, porque recuerden que los primeros creyentes no se podían reunir con la libertad que nosotros nos reunimos, ¿verdad?, ahora. Y entonces eso no impedía que lo hicieran con gozo. No tenían tal vez instrumentos, no tenían tal vez los sonidos que ahora podemos tener, con los que podemos contar, pero aún así glorificaban al Señor. Y esto es lo que vamos a ver, de hecho parte de lo que vamos a ver en el estudio de adoración y canto congregacional, así se va a titular. Es lo que vamos a ver, que el Señor, ¿verdad?, nos pide que adoremos, dice, con cantos, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, dice, alabando al Señor en nuestros corazones. La primera actitud que debemos tener es esa, en nuestro corazón, glorificar al Señor, y de ahí todo lo demás complementa el sonido, los instrumentos, si cantamos entonados y demás, pero todo eso es complemento. Pero bueno, solo quería darles en vista de que hoy lo hicimos así con pistas, solo quería darles ese comentario. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y les pido que busquen en sus Biblias. Seguimos en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, del 1 al 3, hoy nos toca estudiar. Y le voy a dar lectura y quiero que lo sigas ahí con tu lista. Y en cuanto lo tengan, si nos podemos poner de pie por reverencia a la palabra de Dios. Dice así la escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así como estamos, vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor. Venimos delante de ti, Señor, rogando tu guía a través de tu palabra, Señor.
Mira, Señor, que hoy comenzamos, es el primer domingo de este nuevo año. Y queremos comenzar, Señor, escuchando tu palabra y obedeciéndola. Señor, te rogamos en primer lugar que perdones, Señor, cualquier pecado que hayamos cometido, Señor, porque somos tan indignos, Señor, de ti y te ofendemos continuamente, pero rogamos que en tu misericordia nos perdones, que estemos limpios y que estemos atentos, Señor, a tu palabra. Que nada impida, Señor, que podamos, Señor, escucharla y atesorarla en nuestro corazón. Quita cualquier distracción, Señor, cualquier pensamiento que estuviéramos distinto al estar aquí para adorarte, Señor. Permite, Señor, que nos concentremos en este momento, así como lo hemos hecho cantándote, así como lo hemos hecho, Señor, preparándonos desde antes, Señor, para venir este día. Por favor, Señor, límpianos de todo pecado y ayúdanos a estudiar tu palabra y que la guía de tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y vamos a estar, como ya leímos ahí en Primera de Pedro 2, del 1 al 3, y he titulado, podemos titular este mensaje como ¿qué debo hacer para crecer? ¿Qué debo hacer para crecer? Y esta última semana, mientras estaba simplemente transcribiendo el mensaje, ¿verdad? Decía, qué buen título, o más bien, qué buen pasaje nos tocó para iniciar este año. Qué buen pasaje nos tocó para iniciar este año. Porque una de nuestras metas debe ser precisamente nuestro crecimiento espiritual. Una de las metas con las que debemos de iniciar este año es agradar más a Dios. Más allá de que tengamos propósitos como ponernos a dieta, como ahora sí conseguir tal o cual bien material, terminar tal o cual etapa de los estudios, eso es bueno. Y gracias a Dios porque podemos tener también eso en nuestra mente, como metas, como propósitos. Pero como creyentes, uno de los propósitos más importantes es precisamente también crecer espiritualmente. Hemos estado estudiando esta epístola, esta carta de Primera de Pedro, y después de haber estudiado desde el versículo 13 del capítulo 1 una exhortación a la santidad, vimos después al final de ese capítulo, del capítulo 1, una exhortación al amor fraternal, al amor entre hermanos, el cual vimos que es posible solo gracias a la nueva vida que está fundada en la palabra de Dios. Ese nuevo nacimiento que está fundado en la eterna palabra de Dios. Entonces no es de extrañarnos que ahora también el apóstol Pedro dirija su atención, o la de su audiencia y la de nosotros ahora este domingo, a desear, a amar profundamente la palabra de Dios. De hecho, esto es muy lógico, vamos a verlo a lo largo del mensaje, es muy lógico, pues una de las evidencias más claras de un creyente es su profundo anhelo y amor por la palabra de Dios. Y esto lo vemos ejemplificado tan solo en el Salmo 119, donde es el tema predominante sobre el cual escribe el salmista, en el Salmo 119. Por ahí vamos a ver algunos versículos de hecho. Jesús mismo nos expresó esta verdad cuando en Juan 8:31 mencionó: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo sé que en verdad estoy en Cristo? ¿Cómo sé que en verdad soy salvo? ¿Cómo sé que en verdad soy un hijo de Dios? Una de las evidencias más importantes es amar su palabra, deleitarnos en la palabra de Dios. Así que iniciando el capítulo 2, encontramos que en este pasaje Pedro exhortó a los destinatarios de su carta por medio de dos acciones y una condición indispensables que debían cumplir para su crecimiento espiritual. Por tanto, nosotros hoy vamos a estudiar dos acciones y una condición indispensables que debemos cumplir para crecer espiritualmente. Otra vez, dos acciones y una condición indispensables que debemos cumplir para crecer espiritualmente. La primera de estas acciones la encontramos en el versículo 1.
y es que debes desechar todo pecado. Debes desechar todo pecado. Leemos de nuevo el versículo 1, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Lo primero que debemos de ver es la conjunción pues, que también puede ser traducida como por tanto, y que ligan estos versículos que vamos a ver con los pasados, los versículos 23 al 25 específicamente del capítulo anterior. A la luz de que la palabra de Dios, ya lo vimos, es la simiente, el fundamento del nuevo nacimiento del creyente, quien al haberlo oído responde en fe para salvación, entonces el creyente puede desechar todo pecado que es nombrado aquí por el apóstol Pedro. Ya que hemos nacido de nuevo, así como hemos sido habilitados para amar a nuestros hermanos, también tenemos la capacidad, la fuerza, la fortaleza en el Espíritu Santo y en la palabra, obviamente, para desechar todo pecado de nuestra vida. Es lo que está diciendo básicamente Pedro. Recordemos que no solo en nuestra salvación es Dios quien toma la iniciativa para conducirnos a Él, sino también en nuestro crecimiento. Él es el que nos lleva de la mano y nos conduce durante nuestra vida entera como creyentes hacia la estatura, como dice la palabra, del varón perfecto. También, como dice, si gustas acompañarme ahí, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice: Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, aunque es Dios quien produce eso, y es Dios quien va a producir nuestro crecimiento, y es Dios quien nos va a ayudar, porque en nuestras fuerzas no podemos, a desechar todo pecado, como Pedro nos está señalando, nos está exhortando, eso no elimina nuestra responsabilidad para también tomar acciones respecto a esto. Recuerden, esto ya lo hemos visto algunas veces y hemos hablado de esto. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En nuestra mente son dos líneas separadas que nunca se van a tocar. No puede entender nuestra mente cómo es que Dios es el que produce el querer por el hacer, el querer y el hacer, y a la vez nosotros tenemos que desechar toda maldad, todo pecado. En nuestra mente no lo podemos comprender, pero la Biblia dice que es así, y por tanto debemos de creerlo. Es una verdad que la Biblia enfatiza. Así que al igual que el mandato de amar entrañablemente a nuestros hermanos, Dios nos habilita por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, para desechar todo pecado en nuestras vidas. Y vamos a ver esto. El verbo desechando, este verbo que utiliza aquí Pedro, hace referencia o nos da la imagen de alguien que se está quitando las ropas. En la antigüedad, recuerda, tenían vestimentas diferentes a nosotros, pero es básicamente la misma idea de quitarse la ropa. Pedro lo usa, y acompáñame ahí en Efesios 4:22. Pedro lo usa de la misma manera que Pablo, en Efesios 4:22 al 24. Aquí el apóstol Pablo nos da una idea precisamente de que hay que quitarse la vieja naturaleza como si fuera ropa vieja, ropa sucia, y vestirnos, por tanto, de lo nuevo, de esa nueva naturaleza que es en Cristo. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, es lo mismo, la misma idea que Pedro está manejando. Debes desechar toda maldad, toda malicia, todos estos pecados que va a mencionar, y después vamos a ver que también, no lo dice de la misma forma, pero hay que vestirnos o revestirnos con esa nueva naturaleza. Ahora, este verbo, al igual que el verbo principal del texto, que es desear, tiene la fuerza de una orden, es un imperativo, es un mandato. Ahora, ¿qué es lo que ordena el Señor que se quite o que deseche el creyente? Esta lista de pecados que menciona aquí Pedro
no es una lista exhaustiva. No es que si yo ya me despojo de estos pecados, ya cumplí absolutamente con quitarme todo. No es una lista que cubra todos los pecados, pero sí es una lista, y esto es importante con respecto a lo que vimos la última vez en Primera de Pedro, es una lista de pecados que atacan el amor entre hermanos y que destruyen el amor entre hermanos, que es lo que vimos en el pasaje anterior. Ahora, ¿por qué era tan importante esto para la audiencia de Pedro? Porque si el amor, que es la primera expresión del fruto del Espíritu, el amor que es una evidencia al mundo incrédulo de ser discípulos de Cristo, si ese amor es aniquilado, si ese amor es destruido entre los hermanos en la iglesia, no nos queda más que una religión hipócrita como la de los fariseos. Por eso era tan importante que Pedro mencionara: desechen esto, quítense totalmente esto. Ahora, lo primero de lo que deben despojarse los creyentes, nos dice el versículo 1, es de toda malicia. La malicia es la intención de dañar al prójimo, de hacer algo en contra de alguien con el fin de dañarlo. Los creyentes debemos ser como dice 1 Corintios 14:20, nos dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, sean niños, no se hagan expertos en querer dañar a las otras personas. Y es lo que Pedro aquí nos dice: desechen toda malicia, desechen toda intención, todo pensamiento, toda acción que pueda dañar a alguno de sus hermanos. Ese no debe ser el pensamiento de un creyente, sino, como vimos anteriormente, el amor fraternal, el amor entrañable. Podríamos incluso tomar el término malicia como todo pecado, y Pedro señala precisamente que el Señor quiere que el creyente se despoje no solo de una parte de la malicia, sino de toda la malicia. No nos está diciendo ahí: mira, si no eres tan malo, ya con eso lo hiciste. No, dice: desechando toda malicia, absolutamente todo. Tenemos que barrer con eso, tenemos que despojarnos de eso. Lo mismo ocurre con el siguiente pecado en la lista, que dice todo engaño. Otra vez es la eliminación en su totalidad de este tipo de pecado. El engaño se refiere a actuar intencionalmente, con astucia, falsedad e incluso traición, traicionando a alguien más. En el griego es la palabra dolos, y esto nos puede referir a los delitos dolosos, ¿verdad? Que son aquellos delitos que se hacen con intención, como dicen por ahí, con toda la intención del mundo. Esta palabra da la imagen de alguien que va a pescar y que pone una carnada para atraer a ese pescado hacia esa trampa que va a acabar con su vida al engancharse en el anzuelo. Entonces se refiere a trampa, a traición, a falsedad. Nuestra vida no debe ser así, sino que nuestra vida debe ser como la de Cristo, que allá adelantito en 1 de Pedro 2:22, vayan conmigo. 1 de Pedro 2:22 dice respecto a Cristo: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jamás hubo una palabra de engaño en la boca de Cristo, ni en su conducta. Así que nuestra vida debería reflejar también eso, desechar todo engaño. Ahora el Señor también nos manda que no haya hipocresía. De hecho, en el griego está en plural, hipocresías, en la vida del creyente. La hipocresía ya lo hemos estado explicando un poco, pero es el actuar falso, es ponerse una máscara dando una apariencia cuando en el interior se es muy diferente. En la vida del creyente esto puede manifestarse en una vida de aparente amor y devoción a Dios, cuando en realidad con esa aparente devoción a Dios se está ocultando una vida de pecado y de desobediencia, y por qué no a veces de intención de dañar a los hermanos, de intención de dañar a la iglesia. Este es un pecado muy peligroso en la iglesia. Por eso, hermanos, es un pecado que es tan peligroso porque estas apariencias, si no tenemos un correcto discernimiento,
o si es muy bueno el engaño que se presenta, puede guardarse esa apariencia por mucho tiempo. Y por eso es que hay muchas personas, ¿verdad? O hay algunas personas que tienen años en las iglesias y de repente, ¡pum!, aparece su verdadera condición, la verdadera condición de su corazón, y todos nos asombramos y decimos, ¿cómo es posible? Si incluso sirvió, si incluso tenía este cargo, si incluso hacía esto. Recordemos el pecado de la apostasía. ¿Qué es eso? En realidad nunca fue creyente, pero estaba bajo esa máscara de hipocresía. Por eso es tan peligroso. Pero al final sabemos que el Señor desenmascara a los hipócritas, tal como lo hizo con el Israel del Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Isaías 29:13. Isaías 29:13. Y qué tremenda. De hecho, por ahí Reina Valera de repente agrega algunos subtítulos y dice ceguera e hipocresía de Israel. Eso no es parte del texto original, pero a veces nos sirve de orientación. Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué terrible condición. Y a veces esa es la condición de algunas personas, lamentablemente, en la iglesia. Pero aún para ellos hay salvación y hay gracia. Si se arrepienten, antes de apostatar, ¿verdad? Antes de pasar ese límite hacia la apostasía y retirarse completamente de Dios, aún hay posibilidad de salvación, de la misericordia del Señor. Pero vamos a continuar con nuestra lista ahí en 1 Pedro. El siguiente pecado que Pedro enfatiza es la envidia. También en griego está en plural, envidias, la cual es desear lo que otro tiene. Esto es un pecado muy conocido para los que tenemos pequeños, ¿verdad? Para los que tenemos niños pequeños. Casi no son envidiosos, ¿verdad? Y de repente eso continúa hasta la edad adulta en algunas personas. Bueno, la envidia, contrario al amor, ¿verdad? Al amor que no busca lo suyo, el amor bíblico, la envidia nace del egoísmo. Nace del egoísmo al querer poseer lo que otros ya tienen. Este también es un pecado muy peligroso dentro de la iglesia, porque puede generar rencor contra otros y crear conflictos, crear peleas, ¿verdad? Divisiones dentro de la iglesia. Como expresa 1 Corintios 3, 2 al 3, esta es una señal, la envidia es una señal de carnalidad, de aún ser niños en la fe. Dice así: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, una señal de poca madurez espiritual, de poco crecimiento espiritual, es la envidia. Los celos, como aquí lo menciona Pablo. Y eso genera, como ya vimos, contiendas, disensiones, divisiones. En la iglesia esto puede manifestarse al tener envidia de los dones de otras personas o del servicio de otras personas. Al tener, o al querer más bien, la posición de alguien más dentro de la iglesia, a la cual tal vez Dios ni siquiera nos ha llamado, pero tal vez por la visibilidad o la prominencia que esa posición genera, la envidiamos y la deseamos. Esto puede provocar que tal persona planee cómo le hago para quitar a esa otra persona que está en el lugar que yo quiero, o cómo le hago para que esta persona a la que Dios le ha dado ciertos dones que yo desearía pero no tengo, esté opacada, quede relegada. Y aquí vemos cómo se mezclan todos la lista de pecados que nos menciona Pedro. ¿Cómo podría ser? Recurriendo a la malicia, recurriendo al engaño, recurriendo a la hipocresía. Son pecados sumamente peligrosos
tanto en nuestra vida individual como creyentes, como en la vida de iglesia. Por último, en esta lista que escribe Pedro, él vuelve a enfatizar que el creyente deseche todas las detracciones. Esta palabra se refiere a hablar con la intención de desprestigiar a alguien, sobre todo hablar a espaldas de alguien, o sea, chismear, o sea, murmurar. Y esto es sumamente peligroso también para la vida de la iglesia. Vayan conmigo a Santiago 4:11, hermanos. Santiago 4:11 está antes. Hebreos, Santiago, y luego viene ya primera de Pedro. Santiago 4:11 nos dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Este versículo nos da un ejemplo de por qué no murmurar, de que juzgar con soberbia e injustamente a un hermano, como si nosotros fuéramos el estándar de santidad, es sumamente dañino y no debemos de hacerlo entre hermanos. Se refiere al juicio injusto, no se refiere a cuando sabemos que algún hermano está en pecado y vamos y le exhortamos y entonces nos contestan: no me juzgues para que no seas juzgado, no me puedes juzgar. No se refiere a eso. Estamos llamados de hecho a exhortar a nuestros hermanos cuando están en pecado. La Biblia nos llama a hacerlo y es una muestra de amor. Pero aquí se refiere, lo que Santiago dice es que no debemos juzgar injustamente, como si nosotros fuéramos ya perfectos, como si nosotros fuéramos el estándar de santidad, nos pusiéramos por encima incluso de la ley de Dios y entonces estuviéramos murmurando y juzgando a los demás. ¿Cuánto daño causa a la iglesia el prestar oído a chismes, murmuraciones, rumores sobre los hermanos, cuando a veces ni siquiera sabemos si lo que nos están contando es verdad? Por eso, hermanos, es necesario que tanto hombres como mujeres, porque el chisme no es únicamente de nuestras hermanas, también hay hombres chismosos, tanto hombres como mujeres, en el momento en que alguien les llegue con un chisme de un hermano, le pongan un alto y le digan: ¿ya hablaste con el hermano directamente? ¿Sabes tú si es verdad eso? Habla con el hermano. No me interesa a mí saber nada de la vida de otro creyente si no estoy yo yendo a exhortarle, si no estoy yo yendo a aconsejarle, si no estoy yo yendo a levantarle de esa caída que tal vez ha tenido. No tenemos por qué prestar oído al chisme y a la murmuración. Si sabemos que alguien está mal, si sabemos que alguien está en pecado, no es necesario ni que el pastor se entere primero, ni que toda la congregación se entere primero y luego ir a exhortar. Tú ve, es lo que dice Mateo 18. Si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Tú y él solos. No dice: ve y cuéntaselo a otros 2 hermanos y luego ve tú. Ve y cuéntaselo al pastor y luego ve tú. Primero en la privacidad. Para que, si es un chisme, si es un rumor, si es una falsedad, no se extienda como una verdad dentro de la congregación. Y si es algo cierto, el hermano no sea, ¿verdad? No sea tropezado todavía más con las miradas, con el murmurar de: mira, ya supiste que él estuvo en tal pecado, ya supiste que él hizo tal o cual cosa. Debemos de guardar precisamente eso dentro de la congregación. Así que, hermanos, viendo esta lista que Pedro nos dice que desechemos, que quitemos totalmente de nuestras vidas, al igual que la audiencia de Pedro, si queremos unidad, amor y crecimiento personal, individual, pero también como iglesia local, debemos ser contundentes y desechar por medio de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo estos pecados en los que se nos hace hincapié y que nos impiden avanzar espiritualmente, avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Esto es igual que en la agricultura, hermanos. Antes de sembrar la semilla, el campesino, el agricultor, tiene que limpiar el campo.
Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Antes de seguir avanzando en la palabra, de seguir llenándonos con la palabra, también tenemos a la vez que ir limpiando nuestra alma, nuestro corazón, por medio de la misma palabra y de la acción del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el cristiano. ¿Cómo lo hacemos más específicamente? Confesando y arrepintiéndonos de nuestros pecados delante de Dios. Confesando nuestros pecados diariamente con el Padre, porque dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Arrepentirnos verdaderamente de estos u otros pecados que hay en nuestra vida y confiar en que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos van a ayudar a que esta limpieza sea continua en nuestras almas. Es un proceso continuo. De esta manera, hermanos, hemos visto ya la primera de dos acciones que nos demanda, ¿verdad?, la palabra del Señor, que es desechar. Debes desechar todo pecado. Vamos con la segunda de estas acciones. La número 2 es: debes desear la palabra de Dios. Para crecer espiritualmente debes desear la palabra de Dios. Versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La frase del versículo 2 abre con el verbo desear, que ya mencionamos, es un imperativo, es una orden, es un mandato. Al ser el verbo principal del texto, por eso llena todo este texto, estos 3 versículos, con esa fuerza de mandato, de mandamiento. El significado de este verbo desear es un anhelo o una pasión intensa, periódica, o sea, continua e insaciable. Un anhelo o pasión intensa, continua e insaciable. Y de hecho es similar al deseo. Vayan conmigo al Salmo 119, 97. Es similar al deseo que expresa el salmista a lo largo de este salmo. Salmo 119, 97. Y que solo puede saciarse con la palabra de Dios. Salmo 119, 97 dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y de ahí el versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y así como esta idea, encontramos repetidas ideas acerca de el amor por la palabra de Dios, el deseo por la palabra de Dios en el Salmo 119. De hecho, es un salmo dedicado a la palabra de Dios. No sabemos quién lo escribió a ciencia cierta, pero era un hombre que amaba la palabra. Y es lo mismo, la misma idea, de hecho, con la que abre este libro, Salmo 1. Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Delicia, deseo, anhelo, amor. Todas estas palabras están relacionadas y deben de ir dirigidas hacia la palabra de Dios, hacia las Escrituras. Pedro acentúa que este deseo debe ser como el de un niño recién nacido. Ahora, con la palabra que usa en griego Pedro para niño, esa palabra ya se refiere a un bebé, a un niño muy pequeño, a un bebé. Pero no le basta con eso al apóstol, sino que dice un niño recién nacido, recién engendrado, recién parido. La imagen que quiere plasmar el apóstol Pedro para nosotros, para su audiencia y para nosotros, es la de un bebé que acaba de nacer, literalmente acaba de nacer, e inmediatamente busca el alimento de la leche materna, porque sabe de la importancia de su necesidad y de la importancia para subsistir. Sabe que es el único alimento que lo puede satisfacer, el único alimento con el que puede, valga la redundancia, alimentarse, y el único alimento que le va a ayudar a subsistir y a crecer. Esto es lo que quiere ilustrarnos el apóstol Pedro. Y esta ilustración nos lleva o implica
el gran deseo que debemos tener como creyentes por la palabra del Señor. Sabemos que los bebés recién nacidos, ¿verdad? Y nosotros lo hemos pasado ya 4 veces. Cada 2 o 3 horas demandan, no piden, demandan su alimento de la mamá. Y aunque es el único alimento que prueban desde el nacimiento hasta que empiezan a probar por ahí las papillas a los 6 meses o incluso mucho más tarde, ¿verdad? Ellos no se hastían de la leche materna. De hecho, ahora los pediatras dicen que si pudieran las madres, deberían de darles hasta los 3 años leche materna. Y estoy seguro que un niño que recibe ese alimento aún hasta esa edad, no estaría hastiado. En ningún momento se hastían los bebés. Son sus seres insaciables, por así decirlo. Y al igual que con los bebés, el deseo del creyente debe ser un anhelo no nada más de una vez, no nada más del domingo, no nada más de una vez a las semanas, o de una temporada en la que ahora sí estoy bien puesto, vamos a iniciar el año bien, ya tengo mi plan de lectura de la Biblia, ya tengo mis devocionales. Y así como ocurre con las dietas o el ejercicio, al mes ya está arrumbado todo eso. No, nuestro anhelo, nuestro deseo por la palabra de Dios debe ser constante. Debe ser un anhelo tan profundo, tan fuerte, que siempre busquemos saciarnos en las Escrituras, en la palabra de Dios, diariamente, continuamente. Ahora, yo no te voy a decir que todo el día voy como los judíos ortodoxos, ¿no? Aquí recitando la Biblia. Por supuesto que no se refiere a eso el apóstol Pedro, sino a que lo tengamos siempre presente en nuestra mente. Es como este versículo que dice orad sin cesar. No se refiere a que todo el tiempo vas a ir con los ojos cerrados caminando y orando y repitiendo alguna oración. Se refiere a que en tu mente y sobre todo en tu corazón, en tu alma, siempre vas a tener algún versículo meditando, alguna palabra de la Escritura. Tengo esta duda, ¿qué significará este pasaje? Y no te cansas, no dejas de buscar hasta que entiendes este pasaje. Y entonces surge otra duda, y vas y de nueva cuenta con esa sed, con esa hambre, buscas, anhelas la palabra de Dios, constantemente. Aunque vayamos en el metro, tenemos oportunidad de ir ya sea en el celular o físicamente, leyendo alguna porción y después meditando. Debemos de tener una vida de esta o con esta constancia. Ahora bien, Pedro, ¿verdad? Aquí hemos hablado mucho de la palabra de Dios, pero Pedro no usa la expresión la palabra de Dios, sino que dice la leche espiritual no adulterada. Entonces, ¿cómo sabemos que se refiere a la palabra de Dios? Porque otros textos también relacionan o usan esta imagen de leche con la palabra de Dios. Te voy a leer solamente 2. 1 Corintios 3:2 dice, y ya lo leímos, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Alimento espiritual. Y Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, constantemente en las Escrituras, la palabra de Dios se compara con la leche, con ese alimento de los bebés, de los recién nacidos. Además, ya hemos visto desde la predicación anterior que es la palabra de Dios, la simiente incorruptible sobre la cual se fundamenta, se basa el nuevo nacimiento del creyente. Y aquí nos está diciendo, versículo 2, que es el único alimento capaz de ayudarle a crecer en su vida espiritual al creyente. Ahora, la única diferencia con los 2 pasajes que leímos en 1 Corintios y en Hebreos, donde la palabra de Dios aparece representada como leche, es que aquí no hay una comparación entre la leche y el alimento sólido, o creyentes nuevos y creyentes maduros. Nos dice que esa leche espiritual la debemos desear todos,
No importa si eres muy maduro en la fe o si apenas te convertiste. No importa si tienes un cargo en la iglesia o si apenas estás empezando a venir. Esa leche espiritual que menciona Pedro, aquí la menciona en un contexto de que todos los creyentes, de todos los niveles de madurez, de todas las edades, deben desear con esa intensidad y con ese anhelo alimentarse de la palabra de Dios, porque es el único alimento que les va a dar crecimiento espiritual. Entonces, esta leche espiritual de la palabra viene acompañada de un adjetivo: no adulterada. La leche espiritual no adulterada. Y la palabra en griego es adolos. ¿Te acuerdas de lo que significaba engaño? O de la palabra, que era dolos. Aquí es adolos, o sea, literalmente sin engaño, sin falsedad. Podríamos traducirlo sin trampa también, ¿verdad? Y esta es la palabra de Dios que te va a dar crecimiento. Cuando es interpretada y expuesta correctamente, es una leche no adulterada. Es una leche no viciada, no falsificada. Leemos acerca de esto. Vayan conmigo ahora al Salmo 19, 7 al 10. Salmo 19. Del 7 al 10. Dice así la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. La palabra o ese adjetivo no adulterada significa, como aquí expresa el salmista, es pura. La palabra de Dios es pura cuando no es falsificada por falsos predicadores, cuando no es adulterada por doctrinas que no provienen de ella misma. Esta es la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿cómo puedes saber tú que estás probando esta leche no adulterada? Tienes que ser como los de Berea, Hechos 17:11, que escudriñaban todo. El maestro de estos hermanos de Berea era ni más ni menos que el apóstol Pablo. Si en este momento se presentara el apóstol Pablo y nos empezara a enseñar, la mayoría de nosotros ciegamente creeríamos lo que él dice. Pero los hermanos de Berea sabían que tenían que escudriñar, sabían que tenían que desarrollar un discernimiento espiritual, escudriñando la palabra para ver si era verdad, aunque fuera el apóstol Pablo el que les estaba enseñando. Y hay una exhortación también, porque también es una exhortación en doble camino, digamos. Un texto que los predicadores debemos tener bien grabado en la mente para nunca adulterar la palabra de Dios. Timoteo 2:15, segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza bien la palabra de verdad. Esa es nuestra responsabilidad de los que compartimos la palabra. Alguna vez el hermano MacArthur comparte una experiencia. Cuando su padre le regaló una Biblia, cuando él le dijo quiero ser predicador, su papá le regaló una Biblia, y lo que tenía escrito en esa Biblia era este versículo, y además decía: jamás te subas a un púlpito si no estás preparado. Y eso es lo que debemos de hacer. Esa es nuestra responsabilidad para los que estamos de este lado, pero para ti es discernir también. No nada más decir, ok, me dijeron esto, pues sí, ya lo acepto, sino llegar a tu casa o en la semana, repasar y ver si lo que se dijo es congruente con todo lo que enseña la Escritura.
Y si no es congruente, aún debemos de tener la humildad de ser exhortados y de aceptar nuestros errores, porque la que es infalible, la que es eficaz es la palabra del Señor. Los portadores hacemos nuestro mejor trabajo, pero a veces sin intención podemos errar, y tú debes de estar atento precisamente. Ahora, la segunda parte del versículo, ¿verdad? Del versículo 2 nos expresa el propósito de este deseo intenso y constante por la palabra de Dios que todo creyente debe tener. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. El propósito de este mandato no es crear eruditos orgullosos de su saber intelectual, sino creyentes humildes que conocen más a su Dios, le aman más y por tanto obedecen más sus mandamientos. Viven vidas de santidad, de amor sacrificial y de mayor congruencia entre lo que profesan y lo que viven. Cuando Pedro habla de crecer para salvación, no está diciendo que debemos de ir ganando poquito a poco nuestra salvación, sino a crecer en la esfera de la salvación, en el ámbito de la salvación, es decir, crecer en santidad. Aunque como ya vimos en Filipenses 2:3, el crecimiento lo da el Señor, a la vez es nuestra responsabilidad buscar ese crecimiento. Y es lo que nos dice, por eso no lo leímos al principio, pero Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no porque la fueran a perder, la salvación no se pierde, sino trabajen diligentemente en la esfera de la santidad, de su santificación, con temor y temblor, porque tenemos un Dios santo. No tenemos una estatua nada más a la cual reverenciamos. Es el único Dios vivo y verdadero a quien servimos, y no debemos de flojear en nuestra labor de buscar crecer espiritualmente. Pero ante tal noticia, ante tal mandato que les da el apóstol a los filipenses, pues obviamente es algo que dices, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo? Yo por mis propias fuerzas no puedo. Y por eso el apóstol señala en el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No lo van a hacer en sus fuerzas. Dios los va a impulsar y Dios les va a dar la capacidad para que crezcan, para que se ocupen de su salvación, para que tengan crecimiento espiritual. La implicación de esta exhortación que Pedro nos da a los creyentes a crecer por medio de la palabra es que nunca debemos de estar satisfechos con nuestro estado espiritual actual. Siempre podemos crecer más, siempre podemos santificarnos más. Es lo que Pablo dice precisamente Filipenses 3:12 al 14, acompáñenme ahí. Filipenses 3:12 al 14. Dice así la palabra de Dios. Gracias. Filipenses 3:12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, obviamente. Pero Pablo, el más grande evangelizador de la iglesia primitiva, decía, no que ya lo haya alcanzado, no soy perfecto, me olvido de lo que ya hice, gracias a Dios,
Me olvido de que estuve plantando iglesias en tal y cual lugar. Me olvido de que por causa de mi predicación muchos han venido a Cristo y sigo adelante. Y prosigo a la meta. Y dice, extendiéndome a lo que está por delante. Y esto da la idea de, si has visto una carrera, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos, cuando los corredores van llegando a la meta, estiran lo más que se pueden para ser los primeros en cruzar esa meta. Pablo era lo que quería enfatizar ahí. Lo que ya hice por la gracia de Dios, ya quedó atrás. Sigo. Y eso es el crecimiento que quiere el Señor en nuestra vida. No conformarnos con decir, ay, pues ya acabé el seminario, qué padre, ahora sí me puedo tirar en mi hamaca, ya nada más les llevo a los hermanos ahí una que otra idea ahí del sermón, lo voy a leer unas 2 o 3 veces y ahí lo que me salga ahí les llevo. No, sino nos obliga a crecer más. No, pues ya me leí este libro, ya le entendí un poquito a los evangelios, ya con eso, ya la hice. No, debemos de seguir, esa hambre, ese deseo por la palabra de Dios debe de seguir. John MacArthur nos dice al respecto, la motivación por el verdadero crecimiento espiritual brota de una sensación justa de descontento junto con un deseo sincero de no estar satisfecho, sino por la palabra de Dios. Fin de la cita. Hermanos, este mandato que estamos viendo en el versículo 2 es sumamente importante para nosotros el día de hoy. La iglesia necesita que crezca. Dios nos exhorta a crecer. Hoy en día muchas congregaciones están llenas y están siendo alimentadas por la leche adulterada de falsos maestros, charlatanes de la prosperidad que te invitan a decretar, a declarar, multitudes de falsos predicadores, personas con el supuesto don de sanidad, y ellos van a seguir y seguirán creciendo en número. Pero tú necesitas crecer espiritualmente para que, como dice Efesios 4:14, ya no seas un niño fluctuante llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Necesitas crecer para tu beneficio personal, pero también para hacer bendición en la iglesia local donde Dios te ha colocado. Nuestra labor, la labor de todo pastor y maestro, ¿verdad? No es hacer todas las cosas en el ministerio. Ustedes nos ven estos últimos domingos sumamente ocupados con los cantos, con las proyecciones, con la enseñanza y demás. Y lo hacemos por amor al Señor. Pero no debe ser así. Ese no es el ideal de una iglesia. Ese no es el ideal de Dios para su iglesia. Nuestra labor, la labor del pastor, la labor de los maestros, es como dice Efesios 4:11 y 12, enseñarte, capacitarte a ti para que tú hagas esa obra del ministerio. No necesitamos decir, tal día vamos a salir a evangelizar, para que tú vengas y tengas una oportunidad de evangelizar. Lo que aquí tenemos que hacer es enseñarte la palabra de Dios, enseñarte cómo debes de compartir con otros el evangelio, y entonces no vas a necesitar citas para evangelizar. Tú mismo en tu vida diaria vas a ser un evangelizador. Tú mismo vas a compartir de la palabra. Necesitamos personas que el Señor levante, que se quieran capacitar, para que haya mujeres capaces de dar un estudio a otras mujeres, para que haya otras maestras de escuela dominical también que apoyen a las hermanas que ya están sirviendo, para que haya otros hombres capaces de dirigir, de predicar, de encargarse de los jóvenes, de otros ministerios como el evangelismo, la alabanza. Yo no quiero estar toda la vida en todos los asuntos, hermanos, porque el Señor me va a llamar la atención. ¿A quién le estás enseñando para que haga ya eso y tú te dediques a la oración y a la predicación de la palabra? ¿A quién le estás enseñando para que se encargue
de esto y del otro, y ustedes se dediquen a la predicación de la palabra, a dar consejería bíblica, a dar estudios bíblicos, que esa es la labor de un pastor y un maestro. Pero, hermanos, también hay una reprensión dentro de todo esto. A lo largo del año pasado, a pesar de que hemos tratado de estar llevando a cabo algunos estudios bíblicos, no son muchos los que se integran, no son muchos los que están al pendiente de estos estudios. Mucho menos, hay menos los que quieran ir al seminario y prepararse para entrar de lleno al ministerio. Y la realidad es que, así como es nuestro deber enseñarte y prepararte y darte todas las herramientas para que puedas desempeñarte conforme a los dones que el Señor te ha dado, también no vamos a permitir, porque el Señor nos pone a guardar a su iglesia, al cuidado de su iglesia, no vamos a permitir que alguien esté en el ministerio o dirigiendo algún ministerio cuando no tiene la preparación adecuada o cuando no tiene la doctrina adecuada. También debemos de cuidar eso. Si no estamos en unidad en eso, todos vamos a operar cada quien para lo que cree que es correcto y no vamos a estar en unidad en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, les exhorto a que se involucren en estos estudios. Les invito a que participen. No les digo que vivan su vida aquí en la iglesia, tampoco queremos eso. Pero de acuerdo a los dones que el Señor les ha dado y que ustedes ya identifican tal vez, digan, yo quiero servir en esto. Denme la oportunidad de servir en esto. Adelante. ¿Va a haber fallas? Por supuesto. Cuando empezamos a predicar, seguramente teníamos muchas fallas, a pesar de tener una preparación detrás. Cuando empezamos a hacer una o tal cosa, no estábamos al 100% ya para decir, no me voy a equivocar. Pero de esas fallas podemos aprender con ese amor fraternal que ya hemos visto. No decir, ay, mira, te equivocaste, la letra no salió bien, no sirves para esto. Sino, oye, a lo mejor no sabes manejar esta compu, te echo la mano, vemos en qué falla, etc. Debemos de ser así, hermanos, pero debemos de tener esa disposición. Y si tú deseas la palabra de Dios, vas a crecer. El crecimiento te lo va a dar el Señor y no hay duda de que Él te va a usar también de acuerdo a los dones y talentos que Él te ha dado. Entonces, vamos a ver por último, hermanos, estamos viendo dos acciones y una condición indispensables que debemos cumplir para crecer. Y vamos a ver por último esta condición, que es, debes recordar y seguir gustando de las bendiciones del Señor. Debes recordar y seguir gustando las bendiciones del Señor. Versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, todo lo anterior, desechando toda malicia, desead la palabra de Dios. Todo esto aquí cierra con una frase condicional. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aunque es una frase condicional, también es una exhortación, es parte de esta exhortación al crecimiento espiritual y en general a esta serie de exhortaciones que hemos venido viendo desde el capítulo 1:13. Pedro les está diciendo, si es que habéis gustado. Pero por supuesto que ellos habían gustado, ya eran salvos, habían degustado la mayor bondad que Dios puede darle a un ser humano, que es la salvación. Esa condición era cierta en la audiencia de Pedro. Ellos ya habían gustado de la benignidad del Señor, de su gracia, de su bondad en la salvación. Y lo que Pedro enfatiza aquí es, ustedes, por supuesto que ustedes ya probaron esa benignidad, esa bondad. ¿Qué acaso no quieren más? ¿No quieren seguir probando esa benignidad del Señor? Esa bondad del Señor.
así como debe haber un deseo constante y permanente por la palabra de Dios, debemos de acordarnos, sí, de cuán grande misericordia Dios tuvo al salvarnos, pero también debemos de acordarnos, como dice el Salmo 34:8, o debe ser una constante, Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Siempre debemos tener en nuestra mente la bondad de Dios por las cosas que nos pasan a diario, cuando contestan nuestras oraciones, cuando perdona nuestros pecados, cuando nos consuela y nos da seguridad en medio de las pruebas y las aflicciones, y muchas otras bendiciones que podríamos mencionar. Todo lo anterior nos debe llevar a exclamar, como el salmista dice, Salmo 136:1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Lo mismo podríamos decirnos a nosotros. Vas a desechar todo pecado y vas a desear intensamente la palabra de Dios si es que has gustado de la bondad del Señor. Y cada uno de ustedes puede responderse a sí mismo: si yo he gustado de la bondad del Señor, el Señor ya me salvó, y sí, quiero limpiarme, quiero desear más la palabra y quiero seguir disfrutando de esas bondades del Señor en mi vida. Y esa es la conclusión de Pedro. Solo podemos hacerlo como Él ya nos dijo, limpiándonos, deseando más la palabra. Y estas dos cosas van a actuar en unión. Si yo deseo más la palabra, si lleno mi vida de la palabra, por supuesto que va a haber limpieza en mi vida espiritual y va a haber crecimiento en mi vida espiritual. Es la consecuencia lógica que nos dice Pablo en Romanos 12:1 y 2. Vayan conmigo ahí, Romanos 12:1 y 2, para cerrar. Si nosotros conocemos la misericordia del Señor, por supuesto que vamos a desear la palabra y vamos a querer limpiarnos de todo pecado. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que vimos en nuestros versículos, dicho de otra forma. Si conoces la misericordia de Dios, entonces tienes que presentarte en sacrificio vivo. Entonces no te vas a conformar a los estándares de este mundo, sino que te vas a transformar, renovando tu entendimiento, no con la filosofía, no con lo que diga tal o cual psicólogo, sino con la palabra de Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor quiere seguirnos bendiciendo, hermanos, pero mientras no haya ese deseo de la palabra en nuestra vida, mientras no queramos seguir creciendo por medio de ese deseo y esa limpieza espiritual, no va a ocurrir eso. Solo podemos decir como conclusión que Dios es bueno, y ante tal bondad nosotros debemos rendirnos incondicionalmente a Él en obediencia y en servicio, purificándonos de pecado, llevando una vida de santidad como hijos suyos, con un profundo deseo de estudiar su palabra todos los días, de alimentarnos de ella, de crecer por medio de ella, porque la única manera de mostrar gratitud y seguir recibiendo sus bendiciones diarias es, como ya vimos, renovar nuestro entendimiento a través de su palabra. Ahora que iniciamos este nuevo año, hagamos caso a esta exhortación hacia el crecimiento espiritual, hacia el crecimiento personal y hacia el beneficio que eso produce para nuestra iglesia. Lamentablemente, si no hacemos caso a esto, vamos a sufrir las consecuencias en nuestra vida propia y en la inmadurez que muestre nuestra iglesia. Oremos al Señor, hermanos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque
A veces necesitamos también ese jalón de orejas, Señor, que tu palabra nos da, esa exhortación que tú nos das. Padre, sin duda que no podemos estar satisfechos con la vida espiritual que llevamos. No porque sea mala. Tal vez muchos están tratando, Señor, de limpiarse del pecado, de vivir conforme a tu palabra, de seguir gustando, desean seguir gustando las bendiciones tuyas en su vida. Pero no podemos quedarnos estancados, Señor. Necesitamos crecer cada vez más y más. Nuestra vida lo necesita, tú nos lo demandas y nuestra iglesia local lo necesita. Necesitamos manos, Señor, que se encarguen de cosas que requieren atención. Y solo tú, Señor, vas a ir colocando a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, donde tú has dispuesto que sirvan. Pero todo empieza con ese deseo, con ese anhelo por tu palabra, Señor. Permítenos tenerlo durante todo este año y durante toda nuestra vida, Señor. Que podamos decir gustosos, quiero más de tu palabra, Señor. Quiero saber más, quiero conocer más, pero no solo para llenar nuestras mentes de información, sino para amarte más, para obedecerte más, para adorarte de mejor manera, de la manera en la que a ti te agrada y en la que tú demandas, Señor, que se te adore. Y por qué no también para servir dentro de nuestra iglesia local, conforme al don o dones que tú has repartido a cada uno de mis hermanos. No hay ni uno solo de los que estén aquí que te pertenece, que al menos tiene un don. Todos tienen al menos un don, Señor. Te ruego en tu misericordia que les ayudes a seguir creciendo y a descubrir dónde pueden emplear ese don que tú les has dado. Que hay un corazón, Señor, como hemos visto, de amor fraternal en esta iglesia, pero que a la vez hay un corazón de servicio en esta iglesia. Y todo eso solo es posible porque te rogamos, Señor, que nos sigas trabajando en nuestra vida y que sigas impulsando nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón a ese deseo intenso por tu palabra. Entre más la deseemos, entre más deseemos conocerte, todo lo demás, las demás piezas van a ir embonando en su lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a que este año sea no solo de crecimiento numérico, sino de crecimiento espiritual en cada uno de mis hermanos. Fortaléceles en sus batallas, en sus luchas, en sus pruebas espirituales, que aunque a veces no lo entendemos, pero eso también nos ayuda a crecer. Te alabamos y te glorificamos y te damos las gracias por este servicio y esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos, y cerramos así la transmisión.